Que el Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces, un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay promesas que a veces nos cuestan creer, y sobre todo aquellos que hemos tenido algún trauma en la infancia. No sé si a ustedes les pasó, cuando yo me portaba mal, mi mamá agarraba una maderita y yo salía corriendo, porque sabía que iba a cobrar. En ese entonces, muchas mamás, algunas que están aquí, usaban el sentido común, y usaban una terapia que no faltaba nunca, no fallaba. Uno no tenía que ir ni al psicólogo, ni al terapeuta, nada. La mejor terapia era la chancletoterapia. No sé si la conocían. Algunas usaban la chancleta, y tenían tal puntería que cuando te portabas mal, hacían ¡pum! ¡Pac! Te caía en el medio. Mamá se ve que no tenía mucha puntería con la chancleta, pero usaba una maderita, ¿no? Y mamá decía: pasá para adentro. Y yo decía: no, mamá, que vos me vas a pegar. Pasá para adentro, hijo, no te voy a pegar. Pero vos, mamá, me vas a pegar. No, hijito, pasá para adentro de casa ahora, por favor, que hace frío. Y yo pasaba, y cuando pasaba me hacía sonar. Claro, y esos traumas lo he vivido durante mucho tiempo, y el Señor me tuvo que sanar de esos traumas, ¿vieron? Porque si mi mamá me decía que no me iba a pegar, y pasaba y me pegaba, claro, a uno le costaba creer. Es más, un día me estaba peleando con mi hermano, que hoy justo lo vi. Mi hermano ahora está casado, y a mí me había agarrado la locura. Yo era medio loquito, eso no lo perdí nunca, ¿vieron? Sigo con 47 años y sigo siendo loco. Y estábamos comiendo en la mesa y no sé qué pasó, empezamos a discutir. Esto es apto para mayores, tapale los oídos a Nicola ahí. Si hay niños, los papás tápenle los oídos para que no aprendan de los malos ejemplos del padre Fabián. Bueno, en ese momento no era cura. Agarré el tenedor y se lo clavé en la mano. Imagínense, mi mamá cuando vio eso, yo dije: mi mamá me come a pedacitos acá. Y salí corriendo y estuve 3 días fuera de casa. Fui a la casa de un amigo, hasta que volví. Mamá me dice: entrá a casa. Y yo dije: no, mamá, estuve exiliado. ¿Saben dónde? En la casa de mi nono, de mi abuelo. Vieron que los abuelos tan hermosos en la vida, ¿no? Cuánto han influido en nuestra vida. Yo
Mi nono, no me olvido nunca, nunca, un hombre de una fe profunda que hizo la Segunda Guerra Mundial, y él le había prometido a la Virgen que si salía con vida de allí, hasta el último día de su vida iba a rezar el Santo Rosario. Y murió, ¿saben qué? Con el rosario en la mano. Pero rezándolo, no teniéndolo solamente, rezándolo. Un hombre que amaba profundamente a la Madonna, como le llaman en Italia, en la Bella Italia, a la Madonna. Y estuve exiliado ahí hasta que, bueno, mi nono, el papá de mi mamá, que, bueno, le habló, y pude entrar en casa con la banderita de paz ahí. Bueno, a veces nos pasa eso, que nos cuesta creer. La antítesis, a veces somos demasiado crédulos, ¿no? Creemos en todo lo que nos dice. Pero ordinariamente las buenas noticias no se creen con facilidad, las malas sí. Y vemos aquí en la palabra de Dios, Dios le hace una promesa a Abraham. Y miren, la promesa que Dios le hace a Abraham es totalmente loca. Es más, una promesa que uno dice, Dios no le puede prometer esto. Porque dice la Biblia en la primera lectura que acabamos de escuchar que Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? Y Sara, su esposa, tenía 100. Ustedes saben que, ¿qué pasa? Ambos no tenían hijos, o mejor dicho, sí, Dios había bendecido a Abraham con un hijo extramatrimonial. En ese entonces era normal porque él no podía tener descendencia, y Sara le dice, bueno, ten un hijo con la esclava, con Agar. De allí salen Ismael o los ismaelitas, que es el origen de los árabes. Árabes y judíos son hijos de un mismo padre. ¿Lo sabían ustedes eso? Los árabes veneran a Abraham como a su padre. Y los judíos también son hermanos y sin embargo se llevan como perro y gato, como el padre Fabián cuando le clavó el tenedor a su hermano. Vieron, a veces entre hermanos cuesta llevarse bien, ¿no? Bueno, con los de su propia sangre. Y así pasa, mis queridos hermanos. Ismael será hijo extramatrimonial, es el hijo de la esclava, pero es hijo de Abraham. Pero Dios le promete a Abraham un hijo suyo, de su esposa, de Sara. Y aquí está la locura humana, hermanos, porque cualquiera que piensa esto, miren, le podemos creer más lo que nos prometen los políticos en campaña que creerle lo que Dios nos dice. Bueno, no, algunos me hacen así, no le creo nada, yo tampoco les creo nada, nada más mentiroso. Nada más mentiroso, pero no me meto en eso porque si no después me dice, padre, no se meta en la política. No me meto en la política en realidad. Yo cuento realidades. El que quiera escuchar, que escuche. Y Dios le hace una promesa que en un momento, miren lo que dice Abraham, me encanta. Yo digo que hasta es media, la palabra de Dios tiene un poquito de humor, ¿no? Porque dice que Abraham se sonrió cuando Dios le dijo, te daré a ti un hijo. Te daré. Miren qué dice la Biblia. Abraham cayó con el rostro en tierra y sonrió pensando, ¿se puede tener un hijo a los 100 años? Se puede tener. Miren, imagínense, esto me van a entender los adultos. En ese momento Abraham, que tenía 99 años, no existía la pastillita azul. Había que resucitar un muerto, ¿vieron? Porque la ley de la gravedad con el paso de los años hace que las cosas se vayan cayendo. Se caen un montón de cosas, ¿viste? Se te cae la papada, se te caen las ojeras, se te cae, bueno, después piensen todo lo que quieran pensar, aunque ahora hay muchos productos reafirmantes, cremas que te levantan la panza, el busto, te levantan la papada, te levantan todo, cremas, pastillas, pero en ese entonces no existía nada de eso. Y Abraham dice, ¿cómo voy a tener un hijo con 100 años si ya no funciona el muchacho? Y la chica, imagínense, 99 años, chicas, a ver, 99 años. Sin embargo, aquí está la enseñanza, hermanos. Dios lo que promete lo cumple, aunque muchas veces se demore en cumplir esas promesas, porque escuchen bien, y aquí hay una clave importante para comprender la palabra de Dios. Entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa van a pasar 12 años. ¿Cuántos años? A veces uno piensa que las cosas de Dios son instantáneas.
Uno le pide a Dios y piensa que es como un genio de una lámpara, donde la froto y ¡pac!, Dios te lo da al instante. Dios da, Dios cumple con su promesa, pero Dios en su paternal providencia y sabiduría busca como Abraham, que es el padre de la fe, porque dice la Biblia que Abraham creyó. Él es el padre de la fe de las tres grandes religiones monoteístas, del cristianismo, del judaísmo y del islam. Porque él creyó, es hombre de fe. ¿Y qué será la fe? La fe es la certeza de aquellas realidades que no se ven. Y sin embargo, cuando Abraham dice, bueno, Señor, me conformo con que trates así a mi hijo Ismael, al hijo de la esclava, Dios le dice, no, Señor, a ti te parece imposible lo que yo te estoy prometiendo, pero yo lo voy a cumplir. Qué grande es el Señor, hermanos. Dios no está limitado por nuestras limitaciones mentales. Y muchas veces Dios interviene, aun cuando no haya nada que hacer, cuando exceda aún a la misma ciencia o sabiduría humana, Dios interviene para mostrar lo grande que es Él. Y a eso, ¿saben cómo se le llama? Milagro. Y Dios interviene poderosamente y lo que cumple lo hace. Dios le regalará a Abraham y a Sara un hijo, y de ese hijo, al que Dios le había dicho, haré de tu descendencia que sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Imagínense en una persona anciana y sin hijos, que Dios te diga eso. ¿Te cuesta a ti creer en las promesas de Dios? Es que, Padre, hace tanto tiempo que estoy rezando a Dios por este problema, tanto que estoy rezando por este hijo mío que está en la droga, tanto tiempo que estoy rezando por mi liberación o por la liberación, y parece que eso se dilata. Tanto tiempo, Padre, que yo estoy rezando por la salud de mi ser querido y pareciera que Dios no me escucha, y ahí cae el desaliento, el desánimo, y cometemos locuras, hermanos, por dejar de mirar a Dios. Empezamos a dejarnos llevar por el terror, por el pavor, y empezamos a buscar otros dioses, otras seguridades humanas, como hizo Abraham en este momento, cuando pensaba que Dios estaba dirigiendo al hijo de su esclava, a Ismael, que era su hijo, también. Pero Abraham creyó y Dios lo bendijo, como Él quiere bendecirte a ti, aunque muchas veces se dilate o la gracia de Dios parezca que no llega con la prontitud con la que tú querrías que llegue en tu vida. Porque, hermanos, nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos con Dios será un camino de fe, y a veces cuando uno no ve, no siente, se nos hace difícil creer, Creemos más al mundo, creemos las falsas promesas que nos hacen los pseudo salvadores que van a salvar una nación, un país, al mundo entero, una vacuna. Todos ponemos todo, cómo nos arrodillamos frente a los ídolos del mundo, hermanos, y a pseudo salvadores. Pero cuánto nos cuesta arrodillarnos y comprender en esta situación y en esta pandemia mundial que estamos viviendo. Algunos, yo sé que no les gusta este término, porque muchos hemos tenido gente muy amada y querida que hemos perdido a lo largo de este tiempo, pero no hemos captado la esencia. Todos estamos esperanzados, muchos están esperanzados en una solución mágica, en una vacuna. No hemos aprendido nada, hermanos. La humanidad, si no se vuelve a Dios, no ha aprendido nada de este año y medio que hemos estado encerrados. Seguimos en la misma, poniendo la confianza en falsos dioses y no en el Dios único y vivo y verdadero. Esta era una ocasión para volvernos a Dios, porque dice la palabra: si este pueblo se humilla delante de mí y pide perdón, yo los absolveré. Quitaré de mi pueblo ese oprobio, ese peso. Y sin embargo, no hemos entendido nada como humanidad. Por eso yo me atrevo a decir algo que puede resultar duro, y algunos me dirán: padre, no me haga asustar. Esto recién empieza, hermanos. Hasta que el corazón del hombre no cambie, no te va a salvar ni la Sinovac, ni la AstraZeneca, ni te va a salvar la Johnson & Johnson. El que te va a salvar es Dios.
El que te va a salvar es Dios, Él es nuestra salvación. La actitud, hermanos, del cristiano tiene que ser la actitud de aquel leproso que nos narra el Evangelio en el día de hoy. Un leproso era una persona que estaba separada de la vida comunitaria, una persona considerada desagradable porque esa enfermedad iba pudriendo la piel. Y era igual o más contagioso que el COVID. Y una persona que se contagiara de lepra era separada de la comunidad y vivía en aldeas cubiertas de harapos. Se le caían las extremidades, las orejas, la nariz, los deditos de la mano, la piel se le manchaban, heridas que supuraban por todo el cuerpo. Nadie quería un leproso. Sin embargo, vemos la compasión de Cristo. Dice el Evangelio, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud, dice, y un leproso fue a postrarse ante él. ¿Fue a qué? ¿Fue a qué? Aquí primera lección. No recibes una bendición si no te postras delante de Dios, si no te humillas delante de Dios. Humíllate delante de Él y Él te levantará. Pero no te postres delante del mundo, no te postres delante de ningún hombre, no te postres delante de una vacuna, no te postres delante de ningún partido político. Póstrate delante de Dios. Porque Él tiene el poder para salvarte, Él tiene el poder para sanarte. Dios se conmueve frente a la virtud de la humildad. La humildad es caminar en la verdad, es hacernos pequeños frente al misterio de Dios, consciente de mi nada, pero sabiendo que Él es grande. El leproso se acercó a Jesús con la esperanza de poder sanarse y le humillaba ir a Jesús, porque tenía que atravesar la multitud y muchos lo iban a mirar. Mira, ahí viene el leproso, aléjense. Ahí viene el leproso, aléjense. Mis hermanos, yo trabajé mis 2 primeros años en mi querido San Francisco del Chañar, en el departamento de Sobremonte, en uno de los 2 leprosarios más grandes de la Argentina. Uno que está en el Somer, aquí en General Rodríguez, y otro en San Francisco del Chañar, departamento de Sobremonte, en la provincia de Córdoba. Las iglesias para los leprosos, ¿saben cómo eran de la colonia? Los leprosos entraban por puertas del costado. No podían entrar con los sanos. Había una barandilla que separaba a los leprosos de la gente sana. Cuando una mujer leprosa tenía un hijo con otro leproso, la partera le quitaba el hijo y nunca más podía ver ese hijo, porque corría el riesgo ese hijo de contagiarse. Lo duro de una madre, ver que le sacan su hijo porque está enferma. Imagínense en el tiempo de Jesús lo que era la lepra. Ahora una enfermedad que ha sido controlada ya hace 30, 40 años recién. Pero al leproso no le importó lo que pensara el resto. Muchas veces estamos atentos a lo que piensa el mundo y parece que lo que piensa el mundo es totalmente contrario a los valores del Evangelio. Atrévete a ir contra la corriente, que no te importe lo que digan los demás. Jugate por los valores del Evangelio. El leproso no se postra delante de ningún hombre, sino delante de Jesús y le dice: Señor, si tú quieres puedes curarme. Y miren qué hermoso, hermanos, porque Jesús nunca rechaza a nadie. No te sientas rechazado por Jesús. No importa cuál sea tu lepra, tu enfermedad, tus vicios, tu vida inmoral, tu ausencia de Dios, por más horribles que hayan sido tus pecados a lo largo de toda tu vida, Dios nunca te va a rechazar. ¡Nunca! Y dice la Biblia que Jesús, conmovido, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, nos muestra a un Jesús lleno de compasión por el que sufre, a un Dios cercano, un Dios que toca. Qué lindo, dice: Jesús extendió la mano. Ese gesto tan hermoso que tenemos en la misa, muchas veces de sanación, cuando imponemos las manos, es signo de la cercanía de un Dios que toca nuestra humanidad que está enferma, para sanarla, para levantarla, para purificarla. Dice que Jesús extendió su mano, lo tocó y diciendo: lo quiero, queda purificado. Y dice la Biblia que al instante
El leproso quedó curado de su enfermedad. Gran lección de fe. Cree siempre en el Señor y aún en medio de la adversidad, aunque parezca que el Señor se ha olvidado de tu súplica, de esa promesa que un día Dios te hizo, todo lo que Dios lo promete, lo cumple, porque Él no es político de campaña. Dios lo que promete, lo hace. Termino con lo que dice el Salmo. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.